Bueno, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos por iniciada una nueva jornada, la 12ª encuentro del CERPI, del Centro de Reflexión en Política Internacional, y la 10ª jornada del CENSUD, del Instituto, ambos centros, como ustedes saben, de nuestro instituto. Nuestra jornada del día de hoy la titulamos Argentina y la región en un mundo sin reglas. Todos aquí, los aquí presentes y los que vamos a estar durante todo el día en la jornada, analizamos y trabajamos muy profundamente todos los temas vinculados a la política internacional y a nuestra región. Así que bueno, aparentemente este mundo, como bien dijimos en nuestras jornadas, está en una transición. Vamos a ver si es hacia reglas o hacia sin reglas. Así que vamos a ir analizándolo a lo largo de toda la jornada. Les doy la bienvenida, les agradezco por haber elegido exponer en nuestras jornadas y compartir vuestras reflexiones. Así que le doy la palabra a Emiliano León, que va a ser el moderador de esta mesa. Y bueno, adelante, Emiliano, la pista es Muchas gracias, tuya. Laura. Bueno, damos inicio a la mesa uno, titulada Escenario Americano. Cada expositor tendrá un tiempo estimado de 20 minutos y al final daremos lugar a las reflexiones y respuestas a las preguntas que surjan. En primer lugar, tenemos como expositoras a Laura Bono, María Francesca Estaiano y Laura Lucía Abogado Bordázar, que abordarán la percepción de la democracia en América Latina. Adelante. Bueno, buen día a todos y a todas. Este, bueno, muchas gracias. Les doy la bienvenida también a estas jornadas, a este encuentro que se realizan en forma constante y continua dentro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y voy a presentar, además de compartir ahora pantalla la presentación, un trabajo de investigación que hicimos junto a Laura Abogado Bordázar y a Francesca Stariano, en el marco de un proyecto, a ver, esperen que comparta, presentación de diapositivas, marco de un proyecto que tenía que ver o tenía como punto focal la percepción de la democracia en América Latina, ¿no? Y es un proyecto de investigación que se hizo con la Academia China de Ciencias Sociales, en donde digamos, el eje del análisis y el eje de las encuestas que tuvo construida en conjunto, ¿no? Entre nuestros pares chinos y nosotras, tenía que ver justamente para entender la percepción que se disponía o se tenía desde América Latina hacia la democracia. Entonces lo que les voy a presentar hoy tiene que ver justamente con esta encuesta que efectuamos y los resultados de la misma principalmente. Voy a achicar esto porque si no, no veo bien. Los cuestionarios en principio que fueron construidos, como les dije con anterioridad, en forma conjunta entre nuestros pares chinos y nosotros, fueron cuestionarios que se distribuyeron electrónicamente a varios países de la región sin un destinatario preciso, ¿sí? O sea, sin un grupo ni de edad, ni de género, ni de estudios precisos, sino lo intentamos hacer desde el punto más variopinto, si se quiere, a este respecto en cuanto a quienes estaba dirigido. El eje central obviamente estaba o está vinculado a diferentes preguntas que se hicieron con referencia a la democracia en nuestra región, y en algunas de las elecciones como observación que se puntualiza o que se ha dejado en claro desde los encuestados es que algunas de las elecciones que tuvieron, que decidieron elegir, tenía que ver no tanto por considerarla la más importante, sino porque al considerar que otras ya estaban dadas, han elegido aquella que entendían todavía no se había presentado con mayor plenitud dentro del marco democrático. Entonces ahora van a venir, lo que voy a presentar son principalmente géneros, son cuadros. La cantidad de encuestados que pudimos relevar fueron de 200, casi 219 respuestas,
casi no, 219 respuestas de este cuestionario, en donde en la distribución de la región hemos tenido una mayor recepción por parte de aquellos encuestados de Argentina y de Uruguay, pero digamos, pudimos relevar también respuestas de Brasil, Colombia, de México, de Venezuela, etcétera, y de Chile principalmente. En cuanto al género de quienes nos han brindado su respuesta para la reflexión, está dividido mayoritariamente por el género femenino, pero bueno, es como para tener una percepción de quienes terminaron, digamos, contestando las encuestas a las cuales fueron dirigidas. En cuanto a la profesión o digamos, el grado educativo de las personas que han dado respuesta, en general el 88% tenía culminados sus estudios universitarios en diferentes niveles, y en una menor medida los estudios, aquellos que tenían estudios, digamos, en la escuela primaria o secundaria, lo que sí dentro del marco o del espectro de universitario, no está dirigido a profesionales especialistas únicamente en relaciones internacionales o en derecho, que sí los hay, sino que hemos tenido profesores de arte, muralistas, médicos, psicólogos, ingenieros, periodistas, estudiantes de diferentes universidades, de diferentes carreras, diseñadores en comunicación social, digamos, menciono algunos, y otros como cocineros, taxistas, carpinteros, etcétera, que han brindado sus respuestas a estas preguntas que nosotros efectuábamos. Una de las primeras, eso tiene que ver entonces con la dirección o con los encuestados, ¿no? Con las características de los encuestados. En cuanto a las encuestas en sí, tiene que ver, por ejemplo, qué significado se les preguntó, le atribuye al término democracia, y de entre las opciones entre la opción más elegida estuvo la del gobierno del pueblo a través del Estado de Derecho. O sea, la vinculación del Estado de Derecho como respaldo fundacional, digamos, de lo que se concede o se entiende por democracia. Obviamente hay también elección con referencia, o está vinculado esto del Estado de Derecho al respeto a la protección de los derechos humanos fundamentales, pero la mayor elección ha sido justamente la del Estado de Derecho. Y esto entendiendo que la encuesta se realiza en un marco en el cual la democracia, como todos sabemos, se encuentra no cuestionada, pero sí en crisis o en reevaluación. Sin embargo, el concepto, si se quiere, de alguna manera más clásico de la democracia se vio reflejado en esta encuesta casi en un 70%, en un 65%. La siguiente pregunta que efectuamos fue si cree que existen diferentes tipos de democracia, y ante esta pregunta no caracterizamos qué tipo, sino si había diferentes tipos. Sí entendían que había en un 76% que había formas diferentes de democracia en virtud de las características de cada pueblo, si se quiere, o región, historia social, históricas o culturales, en tanto que un 21% contestó que el modelo de democracia era único, ¿no? Con una mirada un poco más estática, si se quiere, del concepto de democracia. Luego, si la experiencia, según su experiencia y su país, qué políticas públicas deberían mejorar en el marco de un sistema democrático, y acá entra en juego esa cuestión que hablamos al comienzo, o que mencionáramos al comienzo, de la elección en este tipo de respuestas tenía que ver más quizás con lo que faltaba que con lo que se entendía realmente como esencial. Y en este caso, digamos, si bien fue bastante, digamos, no hubo una elección principal, aunque sí hay una como la de seguridad, que se eligió en mayor medida, también en la cuestión del trabajo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales principalmente, también fue elegida en un 34%.
tema de la seguridad también, digamos, lo podemos entender en el marco del contexto de nuestro continente, ¿no? En nuestra región principalmente, que es una región que tiene en cuanto a la seguridad interna, digamos, bastantes deficiencias, y que la percepción sobre esta cuestión por parte de la ciudadanía ha sido de que la democracia aún no ha sabido conseguir esas herramientas necesarias. La siguiente pregunta que se efectuó es cuáles son, en su opinión, los principales valores jurídicos de la democracia, y acá la igualdad ante la ley y la separación de poderes, más allá de la votación periódica, aunque han sido las que en definitiva consiguieron mayor cantidad de votación. Esto es conteste también con la percepción de la democracia en el marco de un Estado de Derecho. O sea, las respuestas son contestes con aquella primera lección de que entiende como la democracia, ¿no? Porque tanto la igualdad como el de la ley, o ante la ley, mejor dicho, y la separación de poderes son estructuralmente conceptos vinculados al Estado de Derecho. Asimismo, se le preguntó, y esto llamó bastante la atención, si se quiere, de si se considera su país democrático, sobre todo por los contextos actuales, por estas choques que existen, ¿no? Pero el 83% consideró que el país en el cual residen era democrático, o es democrático, lo cual, digamos, tiene que ver también con esto de los preceptos del Estado de Derecho y la igualdad de la ley. O sea, más allá de que existan materias o espacios que la democracia como sistema no ha sabido todavía encauzar o dar una respuesta que considera la población adecuada, sin embargo, sigue respetándose estos preceptos. Y la que también llamó bastante, no llamó la atención, sino, digamos, uno queda como satisfecho en cuanto a la pregunta en sí, es si usted está satisfecho con el sistema democrático en su país. Si bien el insatisfecho es de un 30%, entre el muy satisfecho, el satisfecho y el alcanzan una mayoría, ¿no? Entonces, aquellos que un 48% está muy satisfecho y 12% muy satisfecho, alcanzan una mayoría a tener en consideración en cuanto a la, digamos, a la satisfacción que el sistema democrático le otorga a las personas que han sido encuestadas en este caso. Sin perjuicio de lo cual, obviamente hay que tener en consideración ese 32%, perdón, 38% que no encuentra una satisfacción en este sistema, pero que creo que es a raíz de todo lo que veníamos exponiendo, ¿no? Principalmente de aquellos sectores que no han sido, digamos, que no han visto garantizados sus derechos en un Estado en que debería garantizarlos al respecto. Luego se le preguntó hasta qué punto confía usted en el partido político actualmente en el gobierno. Esto fue hecho el año pasado, ¿no? Como para tener en consideración de cada uno de los países a los cuales se le preguntó. El 45% parcialmente, nada el 42%, y completamente un 12%. O sea, entre el 45 y el 42 vemos claramente, digamos, digamos, del partido de gobierno, esa confrontación o esa grieta que quieren, si quieren decirla de esa manera, que en definitiva se establece o está establecida en cada uno de nuestros países. Y no solamente de nuestros países, no es único de nuestra región, sino bastante extendido a lo largo del mundo hoy, ¿no? Esta cuestión. Así que en ese sentido, la confianza en el partido político se divide en virtud también de los aspectos o de las, digamos, ideologías que tenga cada uno en ese aspecto. Si está de acuerdo con la alternancia en el poder gubernamental que propone el sistema democrático de su país, 74% dijo que sí, lo cual es bastante importante, ¿no? Siendo que, bueno, es uno de los pilares, no había sido el más elegido en aquel momento cuando se les preguntó qué considera estructural dentro de la democracia, pero en el caso de la alternancia del poder, el 74% de los encuestados
manifestó que está de acuerdo con la misma. Luego, ¿cómo describiría sus condiciones de vida bajo el sistema político de su país? El 70% dijo aceptable, o sea, excelente un 13, ¿no? Intolerables un 16. Eh, Esto creo que es lo que sostiene en parte, creo que el 70 está, digamos, entre el 70 y el 13 es lo que sostiene todavía el apoyo hacia la democracia. O sea, dentro de aceptables uno puede visualizar digamos, una situación en la cual digamos, los derechos han sido, en definitiva, algunos de ellos al menos, quizás no todos, pero porque eso no se preguntó, pero han sido, digamos, brindados por este Estado de Derecho, por esta democracia que se sustenta en esta cuestión. Luego se preguntó cuáles son los siguientes derechos, cuáles de los siguientes derechos son prioritarios en un sistema democrático, y ahí hablamos o preguntábamos sobre los derechos civiles que tienen que ver con la libertad de expresión, los derechos políticos, los económicos, los derechos del trabajo, los derechos del sufragio. Y acá se aplica también las observaciones que hiciéramos al principio, que tiene que ver principalmente con que algunos de estos derechos se encuentran, digamos, para la población de la región ya satisfechos o ya alcanzados, vamos a suponer, como el derecho al sufragio, la pluralidad de partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son tendría que haber sido la pregunta quizás, cuáles de los siguientes derechos considera necesarios en este sistema, en la actualidad, ¿no? Dentro del sistema democrático de su país? En ese sentido, los derechos económicos, sociales y culturales han tenido un 56% y dan cuenta de esta respuesta, que es una de las deudas, si se quiere, en una región que es tan desigual, ¿no? Tan inequitativa, que todavía no ha podido brindar una respuesta adecuada a este tipo de derechos dentro de los sistemas democráticos. Y después, ante la pregunta de si preferiría otro régimen de gobierno en su país, el 86% dijo que no. Entonces, entre el apoyo a la democracia más la insistencia en que este es, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, con todas sus carencias, y que las tiene muchas, como sistema de gobierno, digamos, los encuestados han preferido este sistema por sobre cualquier otro. Y la última de las preguntas que efectuáramos en esta encuesta, porque puse exclusivamente las que tenían que ver con América Latina, la pregunta fue ¿cuál es el papel de los partidos políticos en la democracia? Y la mayoría contestó que refuerzan la pluralidad de voces de la sociedad. Con lo cual, los partidos políticos también consideramos que, y se considera en definitiva, que son importantes y son canalizadores de la pluralidad de voces de la sociedad, como parte esencial y estructural de la democracia. No hablaron muy pocos dijeron que refuerzan la pluralidad de intereses, ¿sí? o estabilidad, sino la pluralidad de voces que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con la garantía de determinados derechos en su conjunto dentro de lo que puede ser un sistema democrático, habiendo elegido en definitiva el sistema democrático por cualquier otro sistema existente o posible. Esas fueron en definitiva las respuestas y en parte las conclusiones a las cuales íbamos arribando a medida que teníamos la posibilidad de analizar las respuestas. Y a modo de conclusión podemos decir que a pesar de la crisis que existe y es real, de los partidos políticos y de la democracia en general, de la cual tanto se habla, la región en definitiva sigue apoyando el sistema democrático, sustentado principalmente en los parámetros o en los conceptos clásicos, no solamente del Estado de Derecho, sino de la separación de poderes, la periodicidad de las votaciones, etc. Esto no quiere decir que las tensiones en los sistemas democráticos de la región no existan, sino que se vinculan principalmente, o las debilidades, si se quiere, de las democracias se vinculan principalmente con las crisis económicas o la baja calidad de las élites o los personalismos, como exponen
principalmente en el informe de Latinobarómetro del 2024, y nosotros entendemos que el escudo, si se quiere de alguna manera, que protege el sistema democrático en la región, tiene que ver, que dar de cuenta, digamos, de la elección que se vislumbra a través de la encuesta, tiene que ver principalmente con la propia historia de la región, que constituye en parte el acervo cultural y su memoria. Así que les queríamos compartir con Laura, con, ay, ¿qué hice? Ahí está. Y con Francesca los resultados de ese trabajo que hiciéramos el año pasado y que expusiéramos en la Academia de Ciencias Sociales allá en Beijing. Y bueno, y que fue muy, muy grato y muy satisfactorio, con mucho trabajo en algún momento, sobre todo para la construcción de esas preguntas, porque tuvieron que ser consensuadas y no fue fácil. Esa tarea no fue fácil. Pero bueno, se logró, se hizo, y pudimos efectuar diversos análisis, entre los cuales, bueno, les comparto en esta mañana. Creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Perfecto, Lau. Bueno, Impecable. muchísimas gracias. Estoy abierta a cualquier pregunta, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Laura, a las dos Lauras y a Francesca por sus reflexiones. Y los invitamos, como menciona en el chat, para compartir las reflexiones hacia el final con las autoras. A continuación, damos la palabra a Javier Fernando Luchetti, de la UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Relaciones Internacionales. Expondrá sobre su trabajo el rol de Groenlandia en la competencia por los recursos del Ártico, bajo la lente geoeconómica de la administración Trump. Adelante, Javier, tenés 20 Hola. minutos. Perfecto, bueno, buenos días a todos y todos. Muchas gracias por permitirme estar acá y muchas gracias también porque sea virtual. En un contexto difícil económico como el de hoy, se hace bastante difícil a veces asistir a los congresos. Entonces, que sea virtual es una ventaja para todos los que investigan, ¿no? Yo voy a compartir pantalla, si me deja acá. Ustedes díganme si lo ven. Sí, perfecto, Javier, lo vemos. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto, va, Sí, sí. bárbaro. Bueno, ya el título lo dijo recién el coordinador. Podemos empezar diciendo justamente que el Océano Ártico, en toda su dimensión, tiene una soberanía compartida por diversos países, como Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Islandia, Noruega, la Federación de Rusia y el Reino de Suecia. También Groenlandia es una colonia danesa hasta 1953, pero que cuenta actualmente con un gobierno local y tiene costas sobre el Ártico. La ley aprobada en el 2009 permitió a Groenlandia gobernarse, pero la política de defensa, la política exterior y la política de seguridad siguen en manos de Dinamarca. A su vez, Groenlandia tiene riqueza de gas natural, oro, diamantes y otros minerales. También esto se presenta en el Océano Ártico. Con la posterior incorporación de Dinamarca a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se autorizó la instalación de una base aérea norteamericana en Thule, en el noroeste de Groenlandia, en la actualidad convertida en la base espacial Pituffik, perteneciente a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Lo que pretende este artículo es analizar el rol singular de Groenlandia en la competencia por los recursos del Ártico, examinando cómo la lente geoeconómica de la administración estadounidense de Donald Trump ha percibido a la isla como parte de la estrategia norteamericana para la obtención de recursos naturales necesarios para la industria y la seguridad norteamericana. En realidad, las intenciones de expandir el territorio norteamericano provienen del siglo XVIII, cuando las 13 colonias eran asentamientos británicos en la costa este de América del Norte y declararon su independencia de Gran Bretaña en 1776. Y a partir de entonces, la ambición de los distintos gobernantes, junto con el aprovechamiento de oportunidades que se le presentaban, significó la expansión de la nación a través de vías pacíficas o de conflictos bélicos. El destino manifiesto, que es
una ideología del siglo XIX, revelaba que el país estaba predestinado a expandirse por toda América del Norte y difundir sus ideas de democracia y libertad, porque Dios había previsto que llevara la civilización, la democracia y el progreso a todas partes del mundo. ¿Mm? De esta manera se fueron sucediendo las incorporaciones de distintos territorios que engrandecieron la cantidad de kilómetros cuadrados de Estados Unidos. En 1803 compró Luisiana a Napoleón Bonaparte, desde el río Mississippi hasta las montañas rocallosas, y desde el Golfo de México eh, hasta la frontera con Canadá, por supuesto sin consultar a los pueblos indígenas para ver si estaban de acuerdo, ¿no? En 1819, después de escaramuzas en las fronteras, España cedió la Florida, lo que le sirvió a Estados Unidos para controlar tanto la costa sudeste como la entrada al Golfo de México. También se estableció el límite entre Estados Unidos y el Virreinato de Nueva España, México, y la renuncia a las reclamaciones españolas sobre el territorio de Oregón, en el noroeste del Océano Pacífico. Asimismo, Estados Unidos, renunciaba a Texas, reconociendo la soberanía española en la zona, aunque en 1845 se anexó ese territorio. Posteriormente se desarrolló también la Guerra Mexicano-Estadounidense entre 1846 y 48, por la cual Estados Unidos se anexó distintos territorios como Arizona, California, Kansas, Nevada, Nuevo México y partes de Colorado, Oklahoma, Utah y Wyoming, consiguiendo la salida hacia el Océano Pacífico. También se incorporaron los territorios de Oregón y los que pertenecían a tribus indígenas que fueron trasladadas a reserva. En 1854 se compró el territorio de Gadsden en el sur de Arizona y sudeste de Nuevo México, y finalmente la Guerra Civil Norteamericana sirvió para la unificación territorial. Ahora, en cuanto a la expansión ultramarina, cuando finalizó la expansión continental, empezó la conquista de territorios más allá de las fronteras de los océanos que rodeaban el país. En algunos casos, territorios estratégicos y en otros territorios más coloniales. El secretario de Estado, William Seward, compró a Rusia el territorio de Alaska, rico en oro, pesca y petróleo, y separado por el estrecho de Bering de Rusia. Su cercanía resultó ser especialmente importante algunas décadas después, cuando se desató la Guerra Fría. En 1898 se anexó el reino de Hawái. También ese año se produjo la Guerra Hispano-Estadounidense, por la cual Estados Unidos adquirió territorios ultramarinos, arrebatándoselos a España, es decir, Puerto Rico, la isla de Guam, las Islas Filipinas y la isla de Cuba. En 1899, Estados Unidos se anexó a través de un acuerdo con Alemania y Gran Bretaña una parte de Samoa, la Samoa americana, al oriente del archipiélago. Y por último, Estados Unidos compró a Dinamarca las Islas Vírgenes, ubicadas en el Caribe, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, por $25 millones. Ya entrados en el siglo XX y XXI, el país no solo afianzó su presencia en esos territorios, sino que continuó consolidando su presencia en distintos lugares del planeta a través de la instalación o arrendamiento de bases terrestres, aéreas o navales. El tema de Groenlandia, en realidad, no es un tema nuevo. En realidad es un tema que proviene del siglo pasado. William Seward, el secretario de Estado que había comprado Alaska, que había trabajado con presidentes republicanos republicano y Lincoln o Johnson, que era demócrata, no solamente fue el artífice de la iniciativa de la compra de Alaska, sino que también mostró interés en comprar Islandia y Groenlandia por razones políticas y económicas. La intención era incorporar bases navales para abastecimiento de carbón y así favorecer la navegación del Océano Atlántico. La isla también era importante para rodear Canadá por el flanco, para que de esta manera aumentaran los alicientes para su incorporación a Estados Unidos. Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le propuso un intercambio a Dinamarca, en el sentido de darles tierras en las Filipinas a cambio de las islas occidentales y Groenlandia. Pero este trueque, las islas occidentales, como Saint Thomas, Saint John y Saint Croix, pero este trueque no tuvo éxito,
Y recién en 1917, con el desarrollo ya de la Primera Guerra Mundial, llegó la cesión de las Indias Occidentales, actualmente Islas Vírgenes, a través de la compra. En 1941, ya durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Dinamarca llegaron a un acuerdo por el cual los estadounidenses se instalarían en la isla debido a la importancia estratégica para defender las rutas marítimas de los submarinos alemanes. Se estableció una base aérea en Toul, pero al finalizar la guerra, los norteamericanos, en acuerdo con Dinamarca, no se retiraron, puesto que apareció un nuevo enemigo durante la Guerra Fría, como lo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese sentido, los estadounidenses no solo no se alejaron de Groenlandia, sino que insistieron en la compra durante la administración del presidente Harry Truman. El gobierno ofertó $100 millones en oro por la isla, pero nuevamente recibió la negativa de los daneses. La base de Toul no servía solamente para vigilancia aérea, sino también para captar la trayectoria de los misiles intercontinentales soviéticos en caso de una guerra nuclear. Ahora vamos a ver el primer gobierno de Trump, ¿no? Del 2017 al 2021, que era lo que pretendía Trump. Y lo que pretende, en realidad, también, ahora que volvió nuevamente al poder. Una de las propuestas más polémicas que tiene Trump en cuanto a temas de seguridad y de política exterior fue la intención de adquirir Groenlandia en un intento de cambiar la geopolítica del Océano Atlántico Norte y de sus zonas adyacentes como el Océano Ártico. Las rutas marítimas, junto con el deshielo producido por el cambio climático, aumentaron el interés del presidente por comprar tierras ricas en recursos energéticos y minerales. Esto es importante porque China es otro gran productor de estos minerales, de ahí la importancia que le brinda Estados Unidos a Groenlandia. Por un lado, obtener esos minerales y por otro lado, evitar o contener la expansión inversora china. Según Trump, sería un negocio inmobiliario porque a Dinamarca le cuesta $700 millones anuales mantener a Groenlandia y ellos podrían ayudarlos a evitar que pierdan dinero en su mantenimiento. Es una muestra en realidad de la benevolencia norteamericana, evitar que los daneses pierdan dinero y ellos pondrían el dinero y se quedarían con Groenlandia. El eslogan de Trump, America First, se relacionaba con la intención de agrandar el territorio con la adquisición de la isla y reforzar la seguridad a partir de un escudo en la zona este de Estados Unidos, integrado por Groenlandia, Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Obviamente Estados Unidos no es el único país interesado en la zona más allá del interés particular por Groenlandia, sino que también hay otros países interesados como la Federación de Rusia, Canadá, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, que también están interesados en el Océano Ártico. La posición estratégica de Groenlandia la hace imprescindible en la vigilancia frente a los submarinos rusos o chinos. Las profundidades del Océano Atlántico hacen dificultoso el descubrimiento de los mismos en la zona integrada por los estrechos entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El peligro que se presenta en la zona justamente es la flota submarina rusa de Murmansk, con misiles de largo alcance que podrían ser un problema de seguridad si no se descubriera su paso, por ejemplo, por la zona en donde están Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El área marítima en esa zona es un pasaje estrecho, comúnmente conocido como la brecha Hughes, que en inglés se denomina Greenland, Iceland y United Kingdom, y que ya era importante en la época de la Guerra Fría, cuando se vigilaban los movimientos de los submarinos soviéticos que tenían y tienen su base en el mar de Barents. La respuesta del gobierno danés a esta propuesta de Trump de comprar Groenlandia fue rápida y contundente, en el sentido de que, si bien mantenían una buena cooperación con Estados Unidos, interpretaron que, aunque se hablaba de compra, en realidad creían que se refería a un mayor interés por invertir, aclarando que Groenlandia no estaba a la venta. Ahora bien, ¿qué pasó y qué pasa durante el segundo gobierno de Trump?
Ya las declaraciones del presidente Donald Trump desde su asunción en enero del 2025 apuntan no solo a apoderarse de Canadá, inclusive del Canal de Panamá, sino también de Groenlandia. Porque él lo que dice es que es una isla que desde una postura defensiva, incluso ofensiva, necesitamos, especialmente en el mundo como está, vamos a tener que tenerla. Aunque reconoció que no creo que los groenlandeses tengan ganas de convertirse en estadounidenses, pero tenemos que hacerlo y tenemos que convencerlos. Estas declaraciones fueron realizadas antes de la visita del vicepresidente norteamericano James Vance a Groenlandia, quien señaló que muchos países han amenazado a Groenlandia, han amenazado de utilizar sus territorios y vías fluviales para amenazar a Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, al pueblo de Groenlandia. Ante las declaraciones de la fórmula presidencial norteamericana, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que era una presión inaceptable. Y por último, este año, en agosto del 2025, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Rasmussen, citó al encargado de negocios norteamericano en ese país, Estados Unidos no tenía embajador, ante informes que mencionaban la presencia de ciudadanos norteamericanos que habrían realizado operaciones encubiertas en Groenlandia para fomentar la secesión groenlandesa, infiltrándose en la sociedad de la isla. El ministro declaró que cualquier intento de interferir en los asuntos internos del reino será, por supuesto, inaceptable, y que era consciente de que actores extranjeros siguen mostrando interés en Groenlandia y su posición en el reino de Dinamarca. ¿Qué demuestra esto? Que la región del Ártico ha adquirido mayor importancia geopolítica y en cuanto al transporte para las regiones europeas ante el deshielo del Océano Ártico, por lo que las comunicaciones con las zonas del sudeste de Asia y el Extremo Oriente podrían ser más rápidas, bajando los costos de logística de los buques comerciales, a la vez que produciría un aumento de las preocupaciones geopolíticas ante la presencia rusa en la zona y la influencia que tiene China sobre el gigante ruso. En cuanto a las consideraciones finales, en el caso particular de la adquisición de Groenlandia, es un tema que ya venía a principios del siglo XX, inclusive a fines del siglo XIX, pero aunque no se concretara su compra, la geopolítica y la geoeconomía norteamericana ya avisoraba la importancia que tenía la isla. Ya fue especialmente importante durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente su importancia aumentó por la distancia que separa Groenlandia, Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es decir, el tramo del Océano Atlántico que puede ser fácilmente atravesado desde el norte. Si bien Dinamarca mantuvo su soberanía sobre la isla, a la vez que era un aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría, dentro del marco de la OTAN, Estados Unidos ha acentuado su atención, su presión sobre Dinamarca durante las presidencias para intentar convencerlos a ellos de la compra de la isla. En el trabajo quedó demostrado que Groenlandia es un objetivo geoeconómico y también geopolítico fundamental para la estrategia de seguridad de Estados Unidos ya desde el siglo XIX. La isla posee un gran valor estratégico junto con recursos naturales, lo que la hace imprescindible para la defensa y la seguridad de la costa este de Estados Unidos y para tener influencia, obviamente, en el Océano Ártico, donde existen grandes yacimientos de minerales y energéticos como gas y petróleo. Para finalizar, el deshielo del Océano Ártico ha transformado esta región en un área de competencia entre las grandes potencias como Estados Unidos, la Federación de Rusia y la República Popular China. La posición estratégica de Groenlandia, por donde pasan rutas marítimas y aéreas, la convierten para Estados Unidos en una zona crítica para frenar la influencia de rusos y chinos. La propuesta de compra de Groenlandia
por parte de Donald Trump, es un mecanismo geoeconómico y geopolítico para vigilar las rutas marítimas comerciales y las rutas submarinas en la zona HUC, es decir, en la zona de Groenlandia, Islandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Muchas gracias. Bueno, Javier, te agradecemos los aportes y quedará un espacio hacia el final para las reflexiones sobre lo que presentaste. A continuación, damos lugar al último trabajo de la Mesa 1 de esta jornada del Serpis en Sud, a cargo de Nevia Vera, María Paz López y Carolina Costa, las tres integrantes del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales, y su ponencia se titula Entre la competencia y la cooperación, desafíos y oportunidades para la agenda nuclear latinoamericana en la geoeconomía global del siglo XXI. Adelante. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Ahí voy a tratar de compartirles la pantalla. Ustedes me dirán si se ve. Sí, Sí, perfecto. se ve perfecto, María Bueno, Paz. Sí, perfecto, María Se Paz. ve. Adelante. buenísimo. Bueno, antes de comenzar a recorrer las distintas diapositivas, queríamos contarles que este trabajo cobra relevancia en el marco de este resurgimiento que está teniendo a lo largo del siglo XXI la tecnología nuclear para uso civil, potenciado y liderado fundamentalmente por los países centrales, por las potencias, que no solamente tejen alianzas entre sí, sino que también tratan de influir en terceros países, y también cómo este escenario se presenta como una fuente de desafíos y de oportunidades para América Latina, ¿no? Entonces, en ese marco es que nos proponemos como objetivo en esta presentación indagar el rol de América Latina en el panorama geoeconómico general de las relaciones de competencia entre las potencias y de cooperación impulsadas por ellas en el sector nuclear, identificando oportunidades y desafíos para la región latinoamericana en lo que va del siglo XXI. Para ello, para darle respuesta a este objetivo, organizamos la presentación en estos cuatro ejes. El primero, que intenta contextualizar en esta preeminencia de la geoeconomía del siglo XXI este revival nuclear del que hablaba en un inicio. Luego pasamos a hacer un panorama, un recorrido muy breve sobre las principales iniciativas que presentan Estados Unidos, China, países de Europa y Rusia para promover el desarrollo doméstico del sector nuclear con usos civiles y también las iniciativas que tienen en cuanto a cooperación y diplomacia nuclear. Luego sí ya nos concentramos en América Latina y cómo se inserta en este panorama de resurgimiento de la energía nuclear, atendiendo no solamente a cómo las potencias inciden con sus acciones de cooperación en la región, sino también qué políticas domésticas desarrollan en los países de América Latina y qué oportunidades y desafíos tienen frente a este nuevo contexto. Y finalmente, un breve análisis y las principales conclusiones del trabajo. Bien, pasando entonces rápidamente al primer eje sobre el contexto, este contexto que hemos caracterizado como de preeminencia de la geoeconomía entre las potencias, es decir, el uso de las relaciones internacionales a nivel económico, tecnológico, energético, no solamente con fines económicos, sino también para potenciar el posicionamiento de los países a nivel internacional, con fines estratégicos, con fines de seguridad, ¿no? Y todo esto, cómo se relaciona obviamente con este contexto de disputa comercial y de disputa tecnológica entre, por un lado, Estados Unidos y sus socios occidentales, y por otro lado, China y Rusia también, ¿no? Esta disputa comercial y tecnológica que también atraviesa la revolución verde, la transición energética, que si bien formalmente se propone como una cuestión de hacer frente al cambio climático y al deterioro medioambiental, también hay lógicamente una competencia, una carrera por parte de las distintas potencias para posicionarse en esta carrera por el desarrollo de tecnologías limpias y verdes, y también relacionado a las energías limpias, poder contribuir también con el desarrollo y la expansión y el posicionamiento en el ámbito de la revolución digital, sobre todo en sectores como la inteligencia artificial, que demandan gran cantidad de energía y que requieren entonces el desarrollo de fuentes alternativas para abastecerse.
Y finalmente, como también este panorama geoeconómico de disputa y de revolución en estos aspectos también incide en el reacomodamiento de las alianzas entre los distintos países centrales y también la cooperación en la inversión extranjera hacia terceros países, ¿no? Buscando eh, poder abrir nuevos mercados o poder generar socios, aliados y también poder abastecerse y asegurarse el abastecimiento de insumos estratégicos, ¿no? Para estas tecnologías, etcétera. En este marco es que entonces también podemos comprender el resurgimiento de la tecnología nuclear y las características que está adquiriendo. Decimos que es un resurgimiento porque la tecnología nuclear ya tuvo sus momentos de auge, pero también fue en declive a partir de los distintos accidentes nucleares, sobre todo, pero en las últimas décadas, en los últimos años, está ocurriendo que los distintos países están interesados no solamente en reactivar y en extender la vida útil y en construir nuevos reactores tradicionales, sino también en desarrollar reactores nucleares avanzados, destacándose fundamentalmente el caso de los SMR, de los reactores modulares pequeños, entendidos no solamente como una fuente de energía alternativa, viable y limpia para poder hacer estas transiciones energéticas de las que hablábamos anteriormente y para abastecer también el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sino también que se constituye este sector como uno de los tantos frentes de esta guerra comercial y tecnológica entre los bloques que mencionábamos al inicio, y también como un importante eje de relacionamiento diplomático, comercial e institucional, donde, como decíamos, las potencias buscan también incidir en terceros países y también evitar que sus competidores se expandan en esas zonas, en esas regiones de interés. Bien, dicho esto, entonces habiendo hecho el panorama, la contextualización, digamos, de cómo, cuándo surge y en qué contexto surge este resurgimiento de la energía nuclear, ahora vamos a pasar al segundo punto del trabajo, donde lo que hicimos fue recolectar y hacer un panorama acerca de cuáles son las principales políticas a nivel doméstico que se están dando las potencias para desarrollar sus sectores nucleares, pero fundamentalmente también hacer hincapié en cuáles son las iniciativas de cooperación y de diplomacia nuclear de estos países para incidir en otras regiones, en otros países, ¿no? Comenzamos por Estados Unidos, muy brevemente, lo voy a hacer el recorrido, cualquier cosa después podemos charlar más en detalle, pero para no extenderme demasiado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por bastante tiempo puso en suspenso el desarrollo del sector nuclear, por lo menos para uso civil, no para uso militar, y es recién hacia 2015, en la segunda presidencia de Obama, cuando, y de allí en más, en los sucesivos gobiernos, se comienzan a poner en marcha distintas iniciativas, distintas políticas para poder acelerar la innovación nuclear en el país y para poder eh, desarrollar reactores nucleares avanzados. Y eso también tiene una pata internacional, se traduce, por ejemplo, en esta iniciativa que se denomina Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños, el FIRST, que inició en 2021 y que se sostiene, lo mencionamos particularmente porque va a tener incidencia en América Latina, y la idea de este programa es apoyar a aquellos países que quieren avanzar en el desarrollo de estos reactores modulares pequeños. Fundamentalmente se busca que el apoyo esté dirigido según las prioridades de Estados Unidos. Estados Unidos que quiere justamente colocarse a la cabeza de la carrera por la competencia del desarrollo de este tipo de reactores, ganar competitividad sobre China y también alimentar el sector del desarrollo de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial. Entonces, se busca apoyar a socios que estén alineados con las prioridades de Estados Unidos y que también se alineen con sus normas de seguridad nuclear. Dentro de esa iniciativa hay otros proyectos que mencionamos ahí, pero bueno, fundamentalmente están orientados hacia Eurasia, Europa, también África y bueno, como mencionaremos más adelante, América Latina.
Luego tenemos el caso de China, que si bien tiene desarrollo nuclear desde momentos previos, pero es en el siglo XXI cuando se posiciona como un jugador más relevante en este ámbito, contando con hitos muy importantes, como es el caso de la entrada en operación comercial de este reactor nuclear de tercera generación, que es el Hualong-1, que lo mencionamos también porque es el que China ha adoptado como modelo para ser exportado y para posicionarse como un jugador global en este sector. Por ejemplo, lo ha exportado a Pakistán y también vamos a ver que intentó hacerse lo mismo con Argentina y bueno, qué sucedió en ese caso. Luego también podemos contemplar los desarrollos de parte de Europa Occidental, que también ha tenido desarrollo de la energía nuclear, pero de la tecnología nuclear, pero bueno, luego fue también en declive a partir sobre todo de los accidentes nucleares, pero actualmente en este marco de transición energética que se está impulsando desde la Unión Europea, se ha declarado la energía nuclear como una energía verde fundamental para ser promovida y adoptada, y obviamente, aunque todos los países pueden decir qué política adoptar frente a este sector, desde el bloque se busca promoverlo. Y esto ha calado particularmente en Francia, que es como el bastión del desarrollo de la energía nuclear en Europa y que está buscando crear un sector de reactores modulares pequeños. Y también, bueno, Reino Unido, si bien ya no forma parte, también está en esa misma sintonía. Y en este caso se ha creado una alianza industrial europea para acelerar el despliegue de los SMR en esa región. También se han promovido encuentros en el marco de la OCDE para conformar una alianza más amplia, una alianza global. Y de la mano de la OCDE, pero fundamentalmente promovido por Estados Unidos y por Francia, también está esta iniciativa de acelerar el desarrollo de los SMR para combatir el cambio climático. Bueno, y finalmente también incorporamos la, la perspectiva de Rusia, ¿no? Que es un actor también muy importante en este sector, que cuenta con esta corporación estatal gigante que es Rosatom y que la particularidad que tiene es que hace una oferta integrada de todo el ciclo nuclear y no solamente tiene interés en desarrollar los reactores modulares pequeños para sus zonas más inaccesibles, fundamentales desde el punto de vista económico por los recursos naturales con que cuenta, las zonas árticas, pero que son muy inaccesibles o imposible instalar un reactor nuclear tradicional, entonces también está interesada en estos reactores modulares más pequeños. Y más allá de eso, también se presenta como el principal exportador de reactores. Ahí mencionamos varios países a los cuales exporta y más allá de los distintos continentes en los cuales ha exportado estos reactores, nos interesa particularmente el caso de América Latina, que también está bajo el radar de Rusia, sobre todo con países como Bolivia y Brasil, que a continuación Nevia va a profundizar. Así que hasta aquí un panorama general, digamos, de el contexto en el cual resurge la energía nuclear y las principales políticas domésticas y de diplomacia nuclear de las potencias en juego en este mundo que hoy nos encuentra en competencia y en disputa tecnológica y económica. Te cedo la palabra, Ney, y paso de Dale, diapositiva. gracias. Bueno, voy a tratar de, de contarles esto de manera un tanto superficial, pero bueno, como para cumplir con el tiempo asignado, y aprovecho también para agradecerles este espacio que, como decía Javier, al ser virtual nos permite este tipo de encuentros que muchas veces cuando es presencial se hace más difícil. Em, En América Latina nosotros identificamos en este trabajo tres grupos de países en términos de su experiencia en nuclear, aquellos tradicionales, ¿no? Que son países que ya tienen experiencia con la generación de nucleoelectricidad, es decir, con electricidad proveniente de plantas nucleares. Y ahí en esta categoría hay solamente tres países, que son Argentina, Brasil y México. Después están los países intermedios, que tienen algo de experiencia en tecnología nuclear, pero principalmente con reactores de investigación eh, o de producción de radioisótopos, o multipropósitos, o de formación de recursos humanos, y ahí es donde entra el grueso de los países latinoamericanos, como Chile, Colombia, Perú, Bolivia. Y después está la categoría de los newcomers o recién llegados, que son aquellos países sin experiencia en tecnología nuclear, pero que están empezando a mostrar
interés en empezar a diversificar sus matrices energéticas incorporando nucleoelectricidad. Siguiente, por favor. Me pareció interesante empezar, vamos a pasar a la siguiente, Paz. Me Sí, pareció perdón, estoy interesante. tratando. Ahí está. Ah, bueno, no importa. Me pareció interesante empezar eh, por los intermedios, que como decía es el grueso de los países de América Latina. Y me gustaría, ¿por qué? Porque los tradicionales me parece que ahí está lo más jugoso, ¿no? De cómo se está materializando o proyectando esta disputa y estas tensiones entre la competencia y la cooperación con las grandes potencias. Dentro de los intermedios tenemos, por ejemplo, a Bolivia, que está planteando instalar un reactor modular pequeño de la mano de Rusia y en, en los proyectos de Bolivia se registra la poderosa cooperación que hay con Rusia, que esto un poco también se puede, tal vez se puede pensar en cómo Bolivia se convierte en una punta de lanza de Rusia para ingresar a Latinoamérica y cómo Bolivia utiliza esa cooperación con Rusia para demostrar su oposición, ¿no?, a las políticas norteamericanas. El caso de Chile es muy interesante porque la Comisión de Minería y Energía del Senado está pensando en la instalación de un reactor modular pequeño para diversificar una matriz energética fuertemente dependiente de combustibles fósiles, pero hay una gran oposición por parte de la opinión pública que no es muy receptiva de la tecnología nuclear, sobre todo también por la geografía de Chile, muy propensa a los terremotos. Y acá hay algo interesante y es que Chile se convierte en el primer país que en el 2023 es sede de la primera conferencia del FIRST, de este programa que mencionaba Paz, que Estados Unidos inicia con Biden, pero que Trump sigue, que Trump lo sigue fortaleciendo, ¿no? Y Chile es el primero que hace uso de los recursos del FIRST para albergar la primera conferencia de reactores modulares pequeños en 2023. Es una conferencia patrocinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Colombia también empieza a pensar en la posibilidad de incorporar reactores modulares pequeños a su matriz energética. Esto se ve plasmado en el Plan Energético 2022-2052, en el cual se proyectan diversos escenarios posibles y todos estos escenarios incorporan entre 4 y 8 reactores modulares pequeños, dependiendo del escenario, entre los años 2035 y 2045, ¿no? Y esto se está haciendo, digamos, la modificación de regulaciones y de legislación se está haciendo de la mano de la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, hoy presidida por Rafael Mariano Grossi, que es argentino, y también se está haciendo con ayuda del Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿no? O sea, acá ya nos está dando la pauta de un patrón que se viene repitiendo, ¿no? Por último, Perú, que tiene un reactor de investigación instalado por Argentina entre las décadas del 70 y el 80, también está considerando incorporar un reactor modular pequeño y también fue sede de un taller patrocinado por el FIRST de Estados Unidos, justamente sobre los pequeños reactores modulares, los reactores modulares pequeños. ¿Podemos pasar a la siguiente, Paz, por favor? ¿Qué pasa con los países, los newcomers o los recién llegados? Ahí hay dos casos que me parecen súper interesantes, que son los de El Salvador y Paraguay. El Salvador porque en 2024 aprueba una ley para crear un marco regulatorio para operar reactores, porque al no tener experiencia nuclear no tiene ni siquiera una legislación. Y ese mismo año firmó un memorándum de cooperación en ciencia y tecnología nuclear con Argentina y con Estados Unidos. eh, Empieza a planificar la instalación de un reactor modular pequeño para el 2050 y también hace uso del FIRST, del programa de Estados Unidos, para tener un taller sobre reactores modulares pequeños en El Salvador. Paraguay es una situación distinta y me parece súper interesante porque planea o se plantea instalar o un reactor modular pequeño o una planta nuclear tradicional como Atucha o Embalse, y no mira a Estados Unidos, no mira a Rusia, está mirando a la experiencia de Argentina y de Brasil, es decir, mira a sus socios mayores
el Mercosur. Y eso em, es una excepción en lo que venimos viendo. Y finalmente, yo dije iba a dejar a los tradicionales para lo último, porque me parecen los más interesantes. Comenté que los tradicionales eran México, Brasil y Argentina, pero la verdad es que México está demostrando cada vez menos interés en su tecnología nuclear. El gobierno de Sheinbaum no ha apoyado la matriz nucleoeléctrica. Pero lo interesante está en Brasil y en Argentina. En Brasil porque está mostrando interés en reforzar su entramado nuclear, tanto el tradicional, Lula quiere terminar Angra 3, que es una planta nuclear tradicional, y también están empezando a plantear la posibilidad de que Brasil construya el primer microreactor, ¿sí? Un reactor innovador. Y en este sentido hay voluntad de cooperación con Rusia. De hecho, Rosatom, que es la empresa nuclear estatal de Rusia, que tiene gran parte del mercado de uranio, por ejemplo, y de reactores del mundo, tiene su sede para América Latina en Brasil. Además, Brasil y Rusia tienen una gran vinculación en el contexto de los BRICS. Y el hecho de, a ver, si Brasil lograra generar un microreactor o un reactor pequeño, sería disruptivo para la región y eso podría plantear o bien una competencia con Argentina o una mayor cooperación, ¿no? Pero también evidencia la búsqueda de constituirse como un actor con influencia en materia nuclear en la región, ¿no? Y esto le vendría a disputar también la influencia que tiene Argentina, que a mí me parece que es lo más interesante de este caso, porque Argentina es para mí un mar de contradicciones en términos de su política nuclear. En diciembre del año pasado se presentó el plan nuclear de de la actual administración, que sostenía que Argentina quiere convertirse en un polo de inteligencia artificial, entendido como un territorio apto para la instalación de centros de datos, y los centros de datos consumen muchísimos recursos. Entonces lo que busca el gobierno actual es generar reactores modulares pequeños para alimentar esos centros de datos de las tecnocorporaciones transnacionales que vengan a instalarse acá, ¿no? Entonces uno diría, bueno, lo lógico sería que la administración actual financiara y tratara de terminar el CAREM, que es el primer reactor modular pequeño que entró en construcción en el mundo, hace más de 10 años, y sin embargo, el CAREM no ha recibido ni un centavo desde el año pasado. ¿Cuál es el plan del gobierno actual? La construcción de nuevos reactores modulares pequeños, los ACR300, que son una quimera, que son un proyecto de los cuales no hay nada concreto, ¿no? Em, y acá está el dato. A ver, Argentina podría convertirse en una en una influencia en términos regionales, podría encontrar un mercado para reactores modulares pequeños en la región y sin embargo las políticas son bastante contradictorias. Y la semana pasada nos enteramos que Argentina es el primer país en convertirse en socio del FIRST, de este programa de Estados Unidos. No está haciendo uso del FIRST, sino que se convierte en un socio de Estados Unidos en pie de igualdad. Y ser socio implica que también da financiamiento y genera capacitaciones en el marco de ese programa de Estados Unidos, ¿no? Entonces a mí ahí me parece, y si querés ya pasamos a las conclusiones, que lo que se está viendo es, bueno, evidentemente que hay una competencia geoeconómica entre Occidente y Asia que está permeando en general, en términos generales, al sector energético y específicamente al sector nuclear, y que en América Latina se ha incorporado esa carrera en diversos roles, pero que la principal influencia viene de la mano de Estados Unidos y de Rusia, pero principalmente de Estados Unidos. Y para terminar, bueno, y ahí se plantea, digamos, un rol contradictorio para Argentina y para Brasil, que podrían tener muchísima influencia, pero que se ven permeadas por estas influencias extranjeras. Y pensando un poco en el marco de la consigna que nos congregaba, ¿no? Sobre este mundo sin o con reglas, me parece que Estados Unidos está queriendo darle forma a la cooperación nuclear en América Latina y está queriendo recuperar el territorio y que esto puede significar que Argentina
pierda algunas oportunidades de liderar los procesos nucleares en la región sudamericana, y que esto va a depender de una diplomacia nuclear inteligente. Bueno, eso, muchas gracias por haberme escuchado y lamento haberme pasado unos minutos. Muchas gracias, Nevia. Impecable, estabas en el último minuto, así que dentro del tiempo estimado. Bueno, María Paz, también gracias por tus reflexiones. Si les parece, abrimos el espacio para preguntas, aportes, reflexiones sobre el trabajo y el análisis presentado por distintos autores y autoras. En primer lugar, tengo algunas preguntas que planteé en el chat. Si quieren, se las leo y vamos en el orden de exposición y abrimos también la posibilidad para que la audiencia también incorpore otras reflexiones. Pregunta para Laura Bono y Laura Bogado. ¿En qué mecanismos o instrumentos podría pensarse para mejorar la percepción pública de la democracia? Bueno, una pregunta difícil, ¿no? Quizás si nos basamos en el trabajo que efectuamos puntualmente, los reclamos, ¿no? que se hace a la democracia tiene que ver justamente con aquellas circunstancias que la democracia no pudo, a pesar, la joven democracia en la región, si se quiere, también eso hay que tenerlo en consideración, que no ha podido todavía abordar o acomodar y que tiene que ver más con las cuestiones sociales, económicas y de seguridad, ¿no? Serían como los tres componentes en particular. Y creo que un aporte que también podría hacernos la democracia a todos y que en eso tenemos todos un poco que aportar es dentro del contexto regional, nacional e internacional, bajar las tensiones que existen entre los diferentes sectores. O sea, falta cooperación, si se quiere, y coordinación en un país federal como el nuestro, cooperación y coordinación entre los diferentes sectores, al efecto de lograr un objetivo común, que me parece que es lo que también falta, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar dentro de estas especificaciones, digamos, o sectores o temas que la democracia aún no ha podido consolidar? O sea, se ha consolidado a duras penas con mucha sangre, ¿no? En definitiva, el tema del Estado de Derecho, el tema de la división de poderes, eso hay que protegerlo, consolidarlo y avanzar. Pero para avanzar se necesita cooperar y se necesita tener claro los objetivos y la agenda común. Eso me parece que es lo que le faltaría a todo el conjunto, ¿no? En general, obviamente con las características propias de cada país, ¿no? Y luego los procesos de integración podrían ser una base fundamental para poder establecer esa agenda regional común de todos, que también falta hoy en día. A mí me gustaría, coincido 100% con lo que contó Laura, con lo que dijo Laura, expresándolo más que nada desde lo que investigamos, ¿no? A mí simplemente me gustaría agregar en la pregunta o sea, si pensamos en herramientas, creo que lo principal sería democratizar más la democracia, ¿no? O sea, perdonen el juego de palabras, pero sería como, bueno, dar más participación, generar más control social, ¿no? En las propias sociedades con respecto a nuestras democracias. Eso falta desde el inicio, creo, ¿no? O sea, en varios niveles, participación, información, consulta, generar foros, generar audiencias públicas. Eso creo que es el gran déficit de todas nuestras democracias que digamos, sería mucho más fácil generar este control desde la base de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también discutimos bastante cuando estábamos armando el proyecto o armando esta presentación también. Así que bueno, gracias, Laura, era solo eso. Bueno, gracias a ambas por responder acabadamente a la curiosidad y a la pregunta. Bien, para Javier, una pregunta para el segundo expositor. En realidad son dos preguntas, pero de alguna manera hay un hilo conductor con la exposición. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones por parte de Groenlandia frente a la intensificación de la influencia estadounidense? Y en segundo lugar, ¿cuál ha sido el impacto de la competencia de China en el enfoque de Estados Unidos hacia Groenlandia y sus recursos? Bien, ahí está, bien. Em, Estaba tomando algunas notas ahí respecto a las preguntas que había visto en el chat.
Respecto a la primera pregunta de las preocupaciones por parte de Groenlandia frente a la intensificación de la influencia estadounidense, eh, tienen algunas preocupaciones, tienen varias preocupaciones los habitantes de Groenlandia, inclusive también Dinamarca, pero básicamente los de Groenlandia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están viendo es que se ven inmersos ellos en una lucha entre las grandes potencias en donde ellos pueden pagar los costos de esta lucha, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido? Es algo que nosotros hemos visto acá en Argentina y hemos visto en América Latina y lo sabemos de memoria, que es la interferencia de las grandes potencias en los asuntos internos de los países. En este caso, no de un país, sino de una isla que tiene un gobierno autónomo como es Groenlandia. Si a eso le sumamos la influencia estadounidense, en donde supuestamente han enviado gente a agitar un poco el ambiente para intentar que Groenlandia se independice de Dinamarca, digamos que la situación de los groenlandeses no es muy cómoda, porque si bien algunos, no todos, algunos pretenden la independencia de Dinamarca, en lo que más o menos están de acuerdo la mayoría es que no quieren ser estadounidenses, por lo menos por ahora. Por ahora lo que se plantea es eso. Eh, en ese sentido, y relacionado con esto, la influencia estadounidense también lo que afecta es el principio de autodeterminación de Groenlandia. Es decir, los estadounidenses lo que pretenden es adquirir la isla para que sea un estado más de Estados Unidos, mientras que los groenlandeses lo que pretenden es tener mayor autonomía de Dinamarca o directamente conseguir la independencia, con lo cual entra en un choque de intereses con el gobierno norteamericano. El otro problema que tienen, bueno, tiene que ver con, que también se relaciona con la segunda pregunta en cuanto a la competencia con China, ¿no? El problema que tienen es la explotación de los recursos naturales que tiene Groenlandia. Relacionado, por ejemplo, con lo que mencionaban acá Nevia y María Paz, Groenlandia tiene uranio. Groenlandia tiene uranio. Pero hay una ley que les impide explotar el uranio por cuestiones medioambientales. Ustedes imagínense que la isla la adquiriera Trump, que es una persona que descree del cambio climático. O sea, ya partiendo de esa base, ya creo que está todo dicho, ¿no? O sea, lo primero que va a hacer es explotar todos los recursos naturales que pueda de la isla, incluyendo el uranio. Y no le importa si eso causa un desastre medioambiental que perjudica obviamente a la población de la zona. Entonces, la preocupación de los groenlandeses es, sí, perfecto, vamos a suponer que decimos que venga a Estados Unidos, pero a Estados Unidos lo que le importa son, más que la situación social de los groenlandeses, lo que les importa es la explotación de los recursos naturales por motivos de seguridad nacional o para desarrollar las industrias norteamericanas. Y justamente uno de los recursos naturales es el uranio, que todos sabemos que es altamente contaminante. Por lo tanto, no es precisamente algo que los groenlandeses quieran, la incorporación de Estados Unidos. Esta explotación de los recursos naturales tiene que ver también con el hecho de que hay tierras raras y que, también relacionándose con la otra pregunta, el mayor productor de tierras raras a nivel mundial es China. Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo es competir geoeconómicamente con China, tratando de evitar que vayan inversiones chinas a Groenlandia. También otro riesgo que tienen los groenlandeses es que haya una desestabilización del gobierno local en medio de esta lucha entre Estados Unidos, Dinamarca, la posible influencia de los chinos y de los rusos, sobre todo de los rusos que están ahí cerquita, y entonces puede desestabilizar el gobierno autónomo que tienen ellos. Por lo tanto, tampoco es un factor aliciente, digamos, para que Estados Unidos se instale en esa zona. Y ellos lo que se ven ahí inmersos es en la competencia entre las grandes potencias. Es decir, están justo en el medio, parte de la situación, si ustedes ven en cualquier mapa la situación de Groenlandia, está justo en el medio entre Rusia y Estados Unidos. En una zona por donde pasan rutas marítimas, comerciales y también en donde, obviamente, yo lo mencioné ahí hoy en la exposición,
es importante por el hecho de que pasan los submarinos rusos en el Atlántico Norte, en una zona muy amplia, por lo tanto Estados Unidos necesita de Groenlandia para poder vigilar la zona más importante en el Atlántico Norte. En cuanto al impacto de la competencia de China en el enfoque de Estados Unidos hacia Groenlandia y sus recursos. Bueno, acá tenemos, por ahí se ha mencionado un poco, pero tenemos el impacto de la competencia china en cuanto a la explotación de los recursos naturales, ya sea del Océano Ártico como de Groenlandia, el impacto de la competencia china en cuanto a las rutas estratégicas que van a permitir conectar Europa con el Extremo Oriente, sobre todo con el deshielo que se está produciendo en el Océano Ártico. Y ante esto hay una respuesta geopolítica de Estados Unidos, porque lo que pretende Estados Unidos obviamente es asegurar sus intereses en la zona. Es cierto que Dinamarca es parte de la OTAN, es cierto que Groenlandia no maneja la política exterior y no maneja la política de defensa, porque lo maneja Dinamarca, que es un aliado de Estados Unidos, pero también es cierto que ha habido rispideces entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo por el caso de Ucrania. Está bien que Putin cambia de opinión, perdón, Putin. Trump cambia de opinión a cada rato, a veces está a favor de Putin, a veces está a favor de Zelensky, después se queja de la Unión Europea, de que la Unión Europea no hace el máximo esfuerzo, después ya sabemos que Trump, depende cómo se despierta ese día, puede opinar de distintas formas, pero Estados Unidos lo que quiere es una respuesta geopolítica simple y contundente en el sentido de decir, bueno, señores, acá Groenlandia va a ser para nosotros, o por lo menos va a ser muy amigable para nosotros, frente al interés chino en invertir en Groenlandia. Ya sabemos que China tiene cientos de miles de millones de dólares para invertir en todo el mundo. De hecho, bueno, en la parte nuclear, como han mencionado acá también María Paz y Nevia también. Y Groenlandia es un lugar muy estratégico como para las inversiones chinas. Aparte, no nos olvidemos que tanto China como Rusia están dentro del BRICS, que es un bloque de poder opositor a la unilateralidad norteamericana. Por lo tanto, los intereses de seguridad y geopolíticos estadounidenses tienen prioridad para adquirir Groenlandia. Groenlandia ocupa un lugar principal en la estrategia de defensa en la costa este de Estados Unidos y protegería todo el sector este de Estados Unidos y Canadá también, que es un aliado de Estados Unidos, si bien tiene algunas ripideces también con Canadá, Trump, pero bueno, ¿con quién no se ha peleado Trump desde que asumió este año? Se ha peleado con todo el mundo, así que sí, por eso a él no le importa mucho. Pone aranceles, saca aranceles, le dice a la Unión Europea que ponga más presupuesto en defensa, después apoya a Putin, pero después apoya a Zelensky porque ve que Putin no hace lo que él quiere, en fin. Tiene bastante zigzagueo la política exterior de Trump, pero en este sentido ha sido bastante coherente, en el sentido de que Groenlandia es importante geoeconómicamente por los recursos naturales y geopolíticamente por una cuestión de seguridad para los Estados Unidos. Muchas No sé gracias, si... Javier, por responder a las dos preguntas. Te Adelante. agradecemos. Bueno, pregunta para María Paz, en última instancia, y Nevia. Son dos, en realidad. ¿Existen estrategias regionales de integración y o de cooperación que podrían fortalecer la capacidad negociadora de América Latina frente a las grandes potencias en la agenda nuclear? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las implicancias, si es que las tiene, de la integración del sector privado e inversores internacionales en proyectos nucleares de la región? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Son súper interesantes y voy a tratar de poder contestarlas en menos de 8 minutos. Porque yo, nada, frénenme porque es un tema que me gusta mucho y puedo hablar bastante. Em, sí, estrategias de integración y cooperación en la región, las fundamentales han sido aquellas lideradas por Brasil y Argentina, principalmente desde el regreso de la democracia. Incluso antes, la diplomacia nuclear
de Argentina y Brasil estuvo, e incluso de México, estuvo bastante alineada, sobre todo de Argentina y Brasil, estuvo bastante alineada para sobrellevar algunos de los constreñimientos del régimen internacional de no proliferación que Argentina y Brasil veían como un régimen que favorecía más a las grandes potencias, ¿no? Pero después, con la vuelta de la democracia, con Sarney y Alfonsín, se refuerza esa alianza entre Argentina y Brasil y sobre todo también en los 90 a partir de la creación de instituciones como por ejemplo la ABAC, que es la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, que implica inspecciones mutuas para controlar que la tecnología nuclear no sea desviada a fines bélicos. Ahora bien, en términos de lo que nos compete hoy, que es la generación de proyectos nucleoeléctricos o reactores, o generar una alianza para promover la nucleoelectricidad desde la región, ahí es donde empieza a hacer agua el vínculo entre Argentina y Brasil, por varias razones. Primero, porque Brasil no tiene, bueno, ninguno de los dos países tiene experiencia en construcción de centrales nucleares de producción de nucleoelectricidad, ¿no? Sí de reactores, Argentina tiene experiencia en construcción de reactores nucleares de investigación, de hecho ha exportado muchísimos, y desde el 2010 o 2008, si mal no recuerdo, Argentina lo estaba ayudando a Brasil a construir un reactor multipropósito, que es un reactor que puede generar radioisótopos para la medicina, para el tratamiento de cáncer y para investigación, ¿no? Que es el famoso RMB, el reactor multipropósito brasileño. Pero entonces esto, ¿no? Hay una alianza entre los dos países en generación de reactores de investigación, pero ninguno de los dos tiene tanta experiencia en generación de nucleoelectricidad. Nosotros en algunas investigaciones anteriores postulamos que justamente acá podría haber una complementación entre los dos países para liderar el proceso en América Latina. Argentina con el CAREM, que es su primer paso en la generación de reactores productores de nucleoelectricidad con financiamiento de Brasil, porque el problema de Argentina es la falta de financiamiento o la dificultad de conseguir financiamiento, que pareciera que Brasil tiene muchísima más facilidad para eso. Eso podría haber sido una buena estrategia. Pero sin embargo, desde la asunción de Bolsonaro y, bueno, de Macri, de Alberto Fernández en Argentina, es como que las agendas han sido, por primera vez en la historia, las agendas nucleares de los dos países han sido bastante dispares y los vínculos de política exterior han sido bastante dispares. Entonces, ahí me parece que hay que encontrar la consonancia y en realidad esta disparidad de agendas está siendo aprovechada por las grandes potencias. Digo, de nuevo, Rusia tiene, tiene gran incidencia en Brasil y Estados Unidos en Argentina, particularmente con este gobierno, pero también influenció mucho el gobierno de Alberto Fernández cuando Alberto Fernández decide cancelar Atucha 3, que era un proyecto vinculado a la cooperación con China. Y por último, ¿cuáles son las implicancias de la integración del sector privado? Bueno, en México, muy superficialmente y rápidamente para no hacerlos perder el tiempo, pero en México el sector privado y el internacional están mucho más integrados en el sector nuclear, y en Argentina y en Brasil es mucho más difícil porque el sector nuclear tiene una o defiende mucho la idea de autonomía tecnológica. Entonces lo que busca es generar sector privado nacional, pero también tiene muchísima participación del sector público y de la generación y de empresas públicas que se generaron al calor de estos proyectos nucleares. Y en Brasil, además, hay una mala experiencia con el sector privado porque es la participación de Odebrecht en Angra, en la construcción de Angra, la que empieza o da origen al problema del Lavallato, ¿no? Que fue el problema de la corrupción. Inversores internacionales, ahora se está hablando para estos nuevos, en Argentina se está hablando para estos nuevos microreactores que está planteando INVAP, y la verdad es que no hay, es todo, digo, queda en el plano del discurso, no hay nada concreto que garantice que realmente hay inversores privados e internacionales interesados en desarrollar esos nuevos proyectos de INVAP. Gracias. Espero haber sido clara.
Sí, muchas gracias, Nevia. No sé si María Paz tiene algo para comentar. Hay una pequeña pregunta que se suma al chat, ya estamos por terminar. Sobre, bueno, Gustavo consulta qué información manejan respecto a la construcción de un submarino nuclear en defensa en Brasil con tecnología francesa. Un minuto queda y Sí, finalizamos la mesa. Así que muy, adelante. Si pueden. muy Sí, rápidamente, sí. Francia, después de perder el tratado con el acuerdo con Australia para construir los submarinos nucleares, que se quedaron en un negocio que se queda a Estados Unidos y la ay, perdón, y el Reino Unido, Francia tiene más incentivos para colaborar con Brasil. Y en algún momento se había hablado de que Argentina podía ayudar a Brasil a generar el reactor de propulsión del submarino nuclear, pero la verdad es que Brasil es muy, ahí sí que la cooperación entra en niveles de más secreto militar y Brasil es bastante reticente a permitir que INVAP o que Argentina ingrese en ese sector, pero hasta donde entiendo, la cooperación con Francia sigue y el proyecto del submarino nuclear es uno de los más importantes para Brasil y que lo diferencia además del resto de los países de América Latina, porque es el único país que tiene este proyecto. Sí, sigue viento en popa. Bueno, muchas gracias a las expositoras y al expositor, no solamente por la precisión en las respuestas y en el abordaje de los temas, sino por cumplir con el tiempo acordado. Los invitamos a la mesa número 2 de estas jornadas, Relaciones Internacionales y Género, que comienza en un minuto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Mucha Hasta luego. suerte. Adiós. Suerte.